Hola chicos, buenos días. Buenos días, chef. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, chef. Qué bueno, qué bueno. Sale un minutito, 2 minutitos, a ver si se integra alguien más, chicos.
Ok. Bueno, vamos a retomar desde este punto. El día de ayer estuvimos viendo o empezamos ya con la última parte, lo que yo les comentaba, la última parte de información de esta presentación. En este caso, empezamos a ver sobre algunos alimentos, se puede decir que gourmet o alimentos especiales. El día de ayer retomamos o vimos un poquito, se habló sobre el caviar y también se habló sobre el jamón serrano o en este caso el jamón ibérico. Y pues, y pues nada, ¿no? Pasamos unos videitos donde se explica cómo se elabora el jamón serrano, el origen del jamón serrano y las diferentes calidades de jamón serrano. Hay jamón serrano para diferentes calidades, en este caso, todo tiene como un proceso de elaboración, o sea, un proceso similar de elaboración. La única diferencia está en las piezas, ya que obviamente ellos deciden cómo clasifican las piezas y de qué manera pues se van dividiendo para que puedan tener diferente maduración y diferente calidad en cuanto a la venta y el consumo del público. Vimos desde una pierna básica de lo que es jamón serrano hasta cómo se elabora, en este caso, el prensado o bien el conglomerado de jamón serrano para poder obtener lonchas y venderlo ya empaquetado. De igual forma, vimos pues algunas piernas que son un poquito más exclusivas, algunas piernas exclusivamente que son de jamón ibérico, que son de la pezuña negra, y que la calidad es totalmente diferente. Ajá. De igual forma, estuvimos checando un poquito sobre el caviar y pues vimos que igual existen diferentes variedades y calidades de igual manera, ¿no? Algunas recomendaciones en cuanto al consumo y en cuanto a la conservación. Luego retomamos desde este punto porque, bueno, esta fue creo que la última diapositiva, no recuerdo muy bien, pero creo que sí. Esta fue la última diapositiva que vimos el día de ayer, que nos habla un poquito de las ostras, ¿sale? Que igual son consideradas como alimentos gourmet. Bien. Siendo de esta forma, entonces, bueno, retomamos desde aquí y hay que empezar en este punto de las ostras y nos dice que las ostras comenzaron a consumirse como fuente de alimentación desde la época prehistórica. Sin embargo, fueron los egipcios y los romanos quienes descubrieron y profundizaron su verdadero valor gastronómico. Actualmente, las ostras son consideradas un alimento de lujo. Estas se encuentran en los grandes cuerpos de agua del mundo, como en el Océano Pacífico, el Atlántico y el Índico. En América Latina, los grandes productores son México, Cuba y Chile. Sin embargo, es necesario capturarlas en el fondo del agua, proceso que puede dañar considerablemente el fondo marino. Por este motivo, existen cada vez más criaderos de ostras donde éstas se cultivan para así tener a lo largo del año sin necesidad de invadir los ecosistemas marítimos. ¿Sale? En este caso hay que hacer un punto y aparte aquí. Recordemos que México, en cuanto a la diversidad marina, es muy grande, hablando principalmente de todas las especies que se encuentran en el Océano Pacífico. En el Golfo de México sí vamos a encontrar especies marinas, pero un poco limitadas en cuanto a la calidad y variedad que podemos encontrar en el Océano Pacífico. Recordemos que en este caso, bueno, por ejemplo, si hablamos de alguno de ellos, en Baja California podemos encontrar una gran producción, por así llamarlo, de diferentes especies marinas para el consumo. Ajá. Hablando desde peces y mariscos o moluscos, ¿sale? Podemos encontrar una cantidad muy amplia y muy varia. En este caso también, no solo ahí, digo, los que han tenido la oportunidad de ir a algunos estados de la República, hablando principalmente de estados que se encuentran en el Pacífico, podemos hablar de Michoacán, podemos hablar de Oaxaca,
de Guerrero, de Sinaloa, etcétera. Todos estos estados son ricos en cuanto a la calidad, pues, de fauna marina que podemos encontrar para el consumo. De hecho, hay restaurantes muy buenos que, bueno, que están en estas ciudades, en estos lugares, y que en realidad pues, nos brindan productos de calidad. En este caso, en el caso de las ostras van a ser uno de los productos más importantes que nosotros vamos a encontrar en estas zonas. Existe una gran variedad de ostras marinas que nosotros podemos, bueno, encontrar o consumir. ¿Sale? En este caso, un ejemplo de estas famosas ostras son los famosísimos ostiones, que en realidad los ostiones los vamos a encontrar casi en cada esquina en las ciudades del Pacífico. Ajá, y pues, bueno, son muy peleados y son alimentos de muy buena calidad, ¿no? De hecho, como bien nos dice aquí, son de los principales productores, México, y de los principales exportadores a nivel mundial. Ahora, este punto de los ecosistemas marinos también tiene un punto importantísimo que hay que tomar en cuenta, que es que desde hace algunos años este punto ya se había pues descubierto, ¿no? Ya se había percatado y hay empresas nuevas, principalmente en algunos estados de la República, por ejemplo, en el caso de Sinaloa. En el caso de Sinaloa existen, tiene una producción agrícola muy interesante el caso de Sinaloa, porque se dedica al criadero y producción de especies encontradas únicamente en el Pacífico y que son de calidad de exportación. En este caso tiene granjas de trucha, tiene granjas de camarón, tiene granjas de, en este caso de ostras, tiene granjas de atún, o sea, son productores muy buenos que en realidad eh, producen toneladas en este caso de este tipo de alimentos y que no están justamente dentro del mar o en la zona de que debería de estar, sino adecuan el ecosistema. Ajá. Entonces crean sus propios ecosistemas y a partir de ello empieza la crianza o creación, en este caso de algunas especies, como las que les acabo de mencionar, para la venta y el consumo humano. ¿Sale? Entonces, es un acto muy inteligente por parte a lo mejor de los productores agrícolas mexicanos, pero que producen alimentos de muy buena calidad, ¿no? Bien. En cuanto al modo de preparación, tenemos que las ostras por lo general se sirven sobre un lecho de hielo picado y, bueno, se pueden dar algunas características de los pasos a seguir. Nos dice que se tiene que llevar una fuente de hielo picado abajo y se tienen que mostrar al cliente en la modalidad de un servicio ruso. Se tiene que pasar al carro auxiliar, donde con ayuda de nuestra servilleta de mesero y un abridor de ostras, procedemos a abrirlas. El abridor de ostras, por si no lo conocen o por si no se acuerdan, es muy parecido a un cuchillo mondador. La única diferencia es que no tiene filo, únicamente tiene doble punta, como si fuese un puñal, ajá, termina en V, y en la punta tiene un semifilo, ajá, pero en realidad no, pues no tiene filo para que nosotros nos podamos lastimar o podamos dañar el producto. Ajá. Bueno, entonces de ahí tenemos que, una vez abiertas, se tienen que colocar sobre el lecho de hielo en el plato de ostras y, bueno, solo las que se van a servir. Se sirve al cliente acompañado de un jugo de limón y o lima y también pueden ir acompañadas de caviar y otros manjares. Esto es como a grandes rasgos, ¿sale? El libro de servicio nos dice que esto es como se tendría que acompañar. Obviamente en México se acompañan con distintas cosas. En este caso hay quienes utilizan diferentes tipos de salsa, salsa tabasco, salsa valentina, limón, no sé, salsa Maggi, etcétera. Hay quienes les gusta, pues, comerlos de esa forma, ¿no? Quienes son como más naturalitos, como bien nos dice aquí, pues únicamente con un poco de limón o un poco de lima o hasta naranja y va para adentro, ¿sale? Entonces, bueno, y una cerveza, que es lo que comúnmente se hace, ¿no? Bien. Ok, vamos en este punto con el aceite de oliva.
que también, bueno, es considerado como un alimento gourmet o de calidad. Tenemos que el aceite de oliva es considerado el pilar de la dieta mediterránea, y nos dice que 3/4 de su producción mundial se concentra en España, Italia y Grecia. Fuera de la cuenca del Mediterráneo, otros países productores de aceite de oliva son Argentina y Estados Unidos. Es renombrado por su sabor, por su valor nutricional y por su versatilidad en la cocina. Este aceite vegetal, cuyo principal uso es el culinario, se obtiene con el jugo de la aceituna a partir de su lavado, decantación, centrifugado y filtrado. Casi 1/3 de la pulpa de la aceituna es aceite, con lo cual es muy difícil su extracción, es muy fácil su extracción a partir de una simple presión. Es considerado el tipo de aceite con mejores atributos culinarios y nutricionales, e incluso de grasa, más en general. O sea, también su grasa es como muy, muy, muy buena. Bien, antes de proseguir con el famoso decálogo, tenemos que entonces el aceite va a ser un elemento muy importante, va a ser un ingrediente, eh, pues número uno, ingrediente base de la dieta mediterránea. Ajá, recordemos que, bueno, en toda la cuenca del Mediterráneo, eh, este tipo de, pues, de árboles, este tipo de frutos se da pues con gran facilidad, ¿no? Es como su ambiente natural y únicamente, bueno, perdón, y recordemos que también existen diferentes variedades de olivos. Ajá. Podemos haber, bueno, puede haber olivos negros, puede haber olivos verdes y puede haber olivos, hay unos que son como pardillos, entonces también existen diferentes calidades de lo mismo. Obviamente la calidad de la uva es la que nos va a ofrecer distintas calidades en cuanto al aceite, ¿sale? Entonces también hay que recordar que el aceite se puede dividir en diferentes calidades según sus procesos. Bien, entonces tenemos que, hablando ya más un poquito de este punto del decálogo del aceite de oliva, el aceite es el jugo de la aceituna, el único tipo de grasa obtenido directamente por medio de la presión mecánica, sin solventes ni calentamientos. Es el tipo de aceite más natural y menos manipulado, y por lo tanto también se considera uno de los más saludables que pueden existir. Ahora, también hay que hacer un énfasis aquí muy interesante. Independientemente de que a nosotros nos digan que el aceite de oliva es demasiado versátil, que lo podemos utilizar para muchas cosas, también hay que señalar que el aceite de oliva tiene un grado de, ¿cómo le podríamos llamar? Vamos a ponerle de esta forma, aunque no sé si sea correcta, pero tiene un grado de descomposición al momento de la cocción, lo que hace que sus ácidos grasos se conviertan en grasas saturadas. No me acuerdo si es grasas saturadas o grasas transaturadas. Ajá. Entonces, de ser un aceite muy sano, de ser un aceite pues muy bueno, pasa a ser un aceite no tan bueno. ¿Sale? Porque recordemos que las grasas trans son de las peores grasas que nosotros podemos consumir. ¿Sale? Entonces, desgraciadamente, cuando el aceite de oliva se somete a una cocción y esta cocción sobrepasa el punto de freído o el punto de humo, entonces este aceite se convierte pues en algo feo y ya no es como tan saludable consumirlo. Bien, nos dice también que es un alimento de gran valor nutricional por su composición en ácidos grasos saludables, no saturados y en vitaminas liposolubles. ¿Sale? Entonces vamos a tener que este tipo de aceite va a ser rico en ácidos grasos y que también va a contener algunos omegas. En este caso, si no mal recuerdo, creo que contiene omega 6 y omega 9, ajá, y que también son pues, aceites muy, muy, muy buenos para el cuerpo. Nos dice que no es un alimento perecedero, sin embargo, se recomienda su consumo dentro del primer año después de su envasado para que no comience a oxidarse. Bien, una vez que comienza a oxidarse este ácido, este aceite de oliva, empieza el proceso de el enranciamiento de las grasas, ¿sale? Entonces, hay que entender o hay que recordar que la parte del enranciamiento de las grasas no es que se eche a perder del todo, simplemente que la calidad nutrimental baja por completo y mediante la oxidación de sus ácidos grasos tenemos un cambio en cuanto a la calidad organoléptica del producto.
Es decir que pues ya no va a tener buen sabor, justamente va a saber a rancio, ya no va a tener buen aroma, ya no va a tener buen color, etc. Idealmente nos dice aquí que debe estar envasado en un frasco o botella que no permita el paso de la luz a su interior. Por eso suele venir en envases de color opaco. Esto favorece su conservación. De igual modo o de igual manera que sucede con el vino tinto, también sucede con el aceite de oliva. Ajá. En este caso, recordemos que, bueno, por solo hacer un pequeño énfasis, el vino, justamente, bueno, en este caso el vino tinto, justamente viene en estas botellas oscuras que son como de verde olivo, porque digamos que tiene características fotosensibles y estas características fotosensibles hacen que el producto, si no se tiene en un buen bueno, si no se tiene en un buen envasado de conservación, baja considerablemente su calidad organoléptica, hablando de todas aquellas propiedades que podemos obtener pues, en el vino y que justamente también va a afectar el color del mismo, los taninos, entre algunas otras características. Lo mismo pasa en este caso con el aceite de oliva. El aceite de oliva tiene principalmente algunas vitaminas y algunos ácidos grasos que son fotosensibles. ¿Qué quiere decir esto? Que en contacto directo, por ejemplo, con la luz pues del sol o la luz de día, estos elementos fotosensibles suelen degradarse y por lo tanto pues se van, simplemente se van del producto y al momento de consumirlo pues ya no va a ser igual. De igual modo cambian las características, en este caso del color, es un color muy sensible que si se deja pues justamente con un material pues transparente, puede opacarse, puede cambiar de color y su calidad ya no es tan buena, ya no tiene un color brillante como del inicio. Bien, eh, tenemos también que los distintos tipos de aceites nos dice que puede ser suaves o intensos, dependiendo del gusto del consumidor y de la comida. Bueno, eso es lo que les mencionaba hace un momento. Puede haber distintas calidades en cuanto a los aceites. Nos dice que es el aceite ideal para freír, ya que aguanta mejor las temperaturas altas, haciendo que los alimentos absorban menos cantidad de grasa. Sí, ok. Este punto, digamos que contradice un poco el dato que yo les acabo de dar hace un ratito, pero también es correcto. Ajá. Las características del aceite de oliva permiten que la resistencia al calor sea aún más alta. Es decir, que es por eso que nos dice aquí que es un aceite ideal para freír porque, pues bueno, aguanta las temperaturas altas y que los alimentos absorban menor grasa. Sí tiene mucho que ver, pero para poder realizar este tipo de preparaciones con el aceite de oliva, tenemos que ser muy cuidadosos para no llegar justamente a lo que les decía, que es el famosísimo punto de humo. Si nosotros sobrepasamos el punto de humo de un aceite tan bueno, suele ser un aceite pues muy malo para el organismo, ¿no? Pero sus características en la cocina que se mencionan aquí son correctas, dado que aguanta mejor las temperaturas altas y que, bueno, los alimentos absorben menos cantidad de aceite. Ok. Bien. Tenemos aquí, por ejemplo, este dato que nos habla sobre los tipos de aceite de oliva. Nos dice que existen diferentes tipos de aceite de oliva y nos dice que la calidad del aceite dependerá en última instancia de las siguientes características. Va a depender de la calidad de la aceituna, va a depender de la calidad de la aceituna, va a depender de su método de recolección y transporte y de su método de elaboración y procesamiento. Esto es muy importante. Los tipos de aceite de oliva o las calidades de aceite de oliva van a depender de manera directa de estos tres puntos que nos dice aquí. Ajá. Cuando hablamos de la calidad de la aceituna, tenemos que hablar de la variedad, en este caso de lo que es el árbol, la calidad del árbol. También cuando hablamos, por ejemplo, del método de recolección y transporte, esto también es muy importante. Así como existen,
bueno, existe la época de las vendimias, por ejemplo, en el caso del vino. Según la calidad del aceite de oliva, también se convoca a gente para hacer la recolección de, en este caso, de la aceituna. Ajá. O, en su defecto, si se trata como de un aceite un poquito más industrializado o más comercial, ya se tiene como equipo únicamente para que sacuda los árboles, literal, no sé si lo han llegado a ver en internet, que son unas máquinas, por ejemplo, unos tractores, que lo que hacen es que abrazan el tronco en este caso del árbol, y lo que hacen es que lo sacuden. Estos brazos despliegan como una lona en la circunferencia del árbol, y lo que hace es que al momento de sacudirlo, toda la frutilla empieza a caer en esa lona y de inmediato se empieza como a almacenar. Entonces, bueno, esa es una de las formas de recolección y de transporte. Pero lo más importante de todo, lo más importante de todo, es el método de elaboración y procesamiento. Recordemos que al inicio, bueno, cuando estábamos hablando justamente del aceite de oliva, nos dice que es el único aceite que se obtiene de manera mecánica mediante el prensado. Eso es básico, ¿sale? Pero también existen otros métodos aunados a este método del prensado, que le dan como esta parte de refinación al aceite de oliva. Ajá. Entonces, en este caso, hay aceites que se van a filtrar, hay aceites que se van a centrifugar, hay aceites que, etcétera, etcétera. Ajá. Pero hay algunos otros que se consumen casi de forma natural. Es decir, se someten los procesos básicos antes del prensado, pero una vez después del prensado únicamente existe pues casi se cuela nada más para quitarle como las impurezas que hayan quedado al aceite, y se consume de esa forma, ¿sale? Entonces eso va a permitir que sea un aceite más puro y obviamente muchísimo más virgen. Cuando lo someten a más procesos es cuando va cambiando la calidad, en este caso el aceite de oliva. ¿Cuáles son los consejos prácticos que nos puede brindar este texto? Nos dice que el aceite de oliva es el más adecuado para freír, ya que resiste mejor las temperaturas altas en comparación de los aceites de semillas. Es más estable y se descompone más lentamente, ¿sale? Entonces, vuelvo a repetir, ya les di las características de ese punto hace un momento, entonces solo hay que tener cuidado. Por otro lado, nos dice que no es recomendable mezclar aceite nuevo y uno viejo. Tampoco se aconseja mezclar aceite de oliva con los aceites de semillas, ya que tienen diferentes puntos de cocción. El aceite de oliva aguanta temperaturas más altas, con lo cual si lo mezclamos con otros, estos terminarán quemándose, produciendo sustancias irritables y potencialmente tóxicas. Tal es lo que yo les comentaba hace un momento. Ahora, independientemente de todo, de lo que les comentaba del punto de humo, también es muy importante entender este punto de la mezcla de aceites. Hay aceites que por sus características aguantan más temperatura y su descomposición es más lenta. Pero también hay algunos otros que tienen una resistencia muy básica a las temperaturas, al calor, y que por lo tanto son aceites que pues de muy baja calidad, ¿no? Que en realidad se queman muy rápido y generan también, ¿y cómo se le dice? Grasas saturadas o grasas transaturadas. También otro punto importante nos dice que hay que evitar el sobrecalentamiento. No es recomendable que el aceite hume. El humo en el aceite es una señal de que sus componentes se están deteriorando. Justamente lo que les decía hace un momento. O sea, hay que evitar el famosísimo punto de humo. Si nosotros llegamos al punto de humo, vamos a tener un aceite de malísima calidad. La verdad es que sí, vamos a tener un aceite de malísima calidad y lo único que vamos a hacer es echarlo a perder. Entonces hay que ser muy cuidadosos. También nos dice que al poner en contacto los alimentos con el aceite, estos deben estar secos, ya que el agua favorece la descomposición del aceite, ¿sale? En este caso, cuando hablamos de aceite de oliva, sí tiene que ver. Digo, tampoco es así como de, ya le cayó una gota de agua, ya no sirve. No, tampoco llegar a ese extremo, pero
no es recomendable y no es compatible el hecho de tener agua con aceite. Ok, aquí tenemos una pequeña información que nos habla justamente sobre la calidad del aceite de oliva. Ok, nos dice que cómo se mide la calidad del aceite de oliva. Tenemos que la calidad del aceite depende en gran medida del proceso y se juzga principalmente por sus propiedades organolépticas, en este caso el sabor, la textura, el olor, el color, y por su contenido en ácidos grasos libres. Ok, vamos a hablar un poquito sobre estas características organolépticas. En este caso empezamos por el sabor. Nos dice que los aceites de mejor calidad tienen un sabor frutado, amargo y picante. En cambio, aquellos de menor calidad tienen un sabor húmedo, ácido, agrio, metálico y a veces incluso a quemado. Mientras que la textura en el aceite debe tener cierta fluidez, pastosidad y picor. Cuando hablamos del olor, tenemos que los mejores aceites suelen tener aromas afrutados, en este caso maduros o no, almacenados de manzana o higuera, de hierbas u hojas verdes, etc. Un aroma avinagrado, rancio, metálico o de humedad es de una señal de baja calidad. Y finalmente aquí en la parte del color tenemos que el color de los aceites de oliva vírgenes puede variar del dorado al verde oscuro. Esto es de amarillentos a verdosos, dependiendo del tipo de aceituna empleado, lo cual no indica que su calidad sea mejor o no. Se consideran defectuosos aquellos que no están dentro de estos parámetros de color. ¿Sale? Entonces, cuando se viene, por ejemplo, en este caso, la evaluación de calidad de los aceites, existen ya como unos parámetros en cuanto al color. Ajá. Este color, bueno, ya tienen como su gama de colores. En cuanto a los tonos que puede alcanzar la diferente calidad del producto. Ajá, entonces, cuando se somete el producto, en este caso, a la supervisión de calidad, uno de los factores que se lleva a cabo, o de las características que se llevan a cabo, es la comparación del color. Sale que el color existen gamas y que el color esté dentro de la gama de, por ejemplo, si es un aceite de mucha calidad o un aceite muy básico. Ok. Ouch. Tenemos que existen también diferentes tipos de aceites de oliva. Tenemos que existe el aceite de oliva virgen. En el caso del aceite de oliva virgen, tenemos que este aceite se obtiene exclusivamente mediante procesos mecánicos u otros medios físicos, en condiciones especiales de temperatura que no puedan producir alteraciones en el aceite. Su único tratamiento es el lavado, decantado, centrifugado y filtrado. Es un producto natural con sabores endógenos, es decir, propios. En este caso contiene vitaminas y nutrientes que provienen de la propia aceituna y que pueden derivar de varios tipos de calidades. Cuando hablamos del aceite de oliva virgen, tenemos el aceite de oliva extra virgen, el cual se obtiene del primer prensado de la aceituna, siendo por lo tanto el de mayor calidad. No suele filtrarse para que no pierda sus características naturales. Si se filtra, pasa a ser un aceite de oliva virgen. Luego tenemos el aceite de oliva virgen, y nos dice que el aceite de oliva virgen tiene las características del aceite del aceite virgen extra, salvo que viene filtrado, lo cual ha perdido algunas de sus características naturales.
Y tenemos al aceite de oliva virgen lampante, que no es apto para el consumo, debe refinarse para poder ser consumido y suele proceder de aceitunas defectuosas. Por otro lado, tenemos también el aceite de oliva refinado. En cuanto al aceite de oliva refinado, tenemos que es un tipo de aceite lampante refinado. Tenemos que el refinado es uno de los procesos físicos y químicos que permiten eliminar los sabores, olores y color de un aceite que no es apto para el consumo en su estado virgen. El resultado del refinado es un aceite más parecido a cualquier otro aceite vegetal. Por otro lado, tenemos también el aceite de oliva únicamente, que nos dice que es la mezcla entre una oliva virgen y un aceite refinado. Suele comercializarse en dos modalidades, que es el suave y el intenso. Y finalmente tenemos el aceite de orujo. El aceite de orujo nos dice que se extrae con disolventes que se le añaden a los orujos obtenidos de la molienda de aceitunas. El orujo se refiere a los restos sólidos que quedaron luego del proceso de prensado de la aceituna, que es el carozo y la piel. Estos restos contienen una importante cantidad de aceite, ya que no puede extraerse a partir de procesos físicos, por lo cual se recurre al uso de disolventes orgánicos. Y finalmente nos dice que puede ser el orujo refinado o de orujo de oliva. ¿Sale? Entonces vamos a tener que existen diferentes tipos de aceites, diferentes características que van a formar parte de estos alimentos, pero que es importante conocer para que a veces no nos quieran pues ver la cara, ¿no? Recordemos también que, por ejemplo, el aceite de oliva se puede consumir en algunas zonas también de aquí del Estado de México. No sé si les tocó a ustedes, pero por ejemplo, aquí en el tianguis, en el mercado de Texcoco, en el del centro, hay personas que ponen sus puestecitos así como en el paso, pues, en las entradas, y llevan a veces aceite de oliva de diferente calidad. Ajá, entonces, y lo venden barato, pero ¿por qué? Porque pertenece a pequeñas producciones de aceite de oliva o de olivos que, pues bueno, están en el cerro o en algunos otros lugares y que estas personas lo someten a proceso para obtener el producto. Ajá, a veces en algunos otros sitios o por ejemplo en los centros comerciales, a veces te venden el aceite de oliva virgen o extra virgen con ese nombre, obviamente, pero la realidad es que cuando ya lo analizas o tienes la oportunidad de observarlo bien y de degustarlo, únicamente es un aceite de oliva, la verdad, ¿sabes? Únicamente es un aceite de oliva, entonces hay que ser muy cuidadosos en ese estilo porque solo de esa forma, pues bueno, vamos a poder distinguir en este caso la calidad del aceite de oliva. Bien, vamos a dejarle ahorita hasta aquí y los veo de regreso en 5 minutos, ¿vale? 5 minutos los veo de regreso. Sí, chef. Sale pues.
Suba. Vamos a darle un minutito a ver si se integra alguien más, chicos. Bien. Ok, estábamos en este punto entonces de los tipos de aceite de oliva. Ok, como dato vamos a ver algunas propiedades de aquí del aceite de oliva. En este apartado que nos dice la sugerencia del día, nos habla sobre propiedades nutritivas del aceite de oliva. El aceite de oliva virgen es el más rico en vitamina E, un antioxidante natural. Esto ayuda a prevenir ciertos tipos de cáncer, así como el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Se destaca asimismo por su aporte de grasas monoinsaturadas, principalmente el ácido oleico, colaborando de este modo con la prevención de enfermedades cardiovasculares y aumentando los niveles del buen colesterol en la sangre, el colesterol HDL, por sus siglas en inglés que significa lipoproteínas de alta densidad. El aceite de oliva virgen posee además otras propiedades nutritivas favorables. Contiene vitamina A, que contribuye al mantenimiento de los tejidos blandos del tejido óseo, al buen desarrollo de la vista, de la piel y la prevención de las infecciones. Contiene vitamina D, que regula la absorción del calcio por los huesos. Contiene vitamina K, que ayuda a la coagulación de la sangre y genera glóbulos rojos. Por otro lado, tenemos que el consumo de aceite de oliva disminuye la acidez estomacal y mejora la absorción de ciertos minerales como el hierro y el zinc, ayudando de este modo, aunque sea indirectamente, a prevenir la anemia, ¿sale? Entonces, si nos damos cuenta, a grandes rasgos, digo, obviamente hay datos más a fondo sobre las propiedades nutrimentales, en este caso el aceite de oliva, pero dando datos así como muy básicos, pues bueno, vamos a encontrar que tiene diferentes características y que en realidad todas estas aportaciones o características nutricionales pues, van a ser de gran importancia para el cuerpo. Bien, por otro lado tenemos también información sobre otros aceites, en este caso aceites vegetales. Y pues bueno, como para aceites vegetales existe una gran variedad de ellos, ¿no? Pero vamos a ir tocando ahorita o viendo el tema poco a poco. Nos dice que además del aceite de oliva, existen otros tipos de aceites vegetales que se usan con frecuencia en la cocina y la alimentación.
Por aceite vegetal entendemos el compuesto orgánico que se obtiene a partir de las semillas, frutos o raíces. Como todas las grasas, están compuestos por glicerina y 3 ácidos grasos. También existen aceites comestibles de origen animal, pero actualmente no se usan en la cocina. Lo único que se utiliza en la cocina de origen animal como grasa es la manteca de puerco, ¿sale? Es creo que la única grasa animal que pues en sí consumimos. Tenemos que los aceites vegetales son más recomendables para cocinar que las grasas animales, ya que son ricos en grasas no saturadas que son mejores para nuestra salud y nuestra nutrición. Y contienen altos niveles de vitamina E. Sin embargo, no todos los aceites vegetales son aptos para el consumo humano. Por ejemplo, el de castor o el de algodón. Algunos de los aceites vegetales más comúnmente empleados para la cocina son el aceite de soja, el aceite de girasol, el aceite de maíz, el aceite de sésamo y en este caso el aceite de cañón, entre algunos otros aceites, ¿no? Mientras existan diferentes semillas, pues vamos a encontrar diferentes tipos de aceites, ¿no? Bien, aquí tenemos una tablita que es una tabla comparativa entre los distintos tipos de aceite vegetales y, bueno, comestibles vegetales, ¿no? Tenemos que la tabla se divide en el tipo de aceite vegetal, el valor nutricional, que es el porcentaje de grasa saturada, monoinsaturada y poliinsaturada, en ese orden específicamente, el punto de humeo o de humo y el uso culinario. ¿Vale? Entonces vamos a empezar de arriba hacia abajo hablando, por ejemplo, del aceite de oliva. El aceite de oliva contiene porcentajes de grasas saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas. Hablamos del 14, del 13, perdón, del 14, del 73 y del 11% respectivamente. Tenemos que es que en el punto extra virgen puede alcanzar hasta los 190 grados centígrados y que se puede utilizar para cocción, ensalada, horneado y fritura. Tenemos también el aceite de soja, de soya, que sus porcentajes varían de entre el 15, el 24 y el 61%, conforme a las grasas saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas. El punto de humo sobrepasa los 241 grados centígrados. Y nos dice que los usos culinarios que se le dan a este tipo de aceite es la cocción, ensaladas y frutas. Por otro lado tenemos el aceite de girasol. En el aceite de girasol vamos a encontrar igual porcentajes en cuanto a las grasas saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas. En este caso, tenemos que una de las sustancias principales que podemos encontrar dentro del aceite de girasol es el ácido linoleico y el ácido alto oleico, ¿sale? Son literalmente ácidos oleicos que vamos a encontrar en diferente concentración en el aceite de girasol, que van a ir desde el 11, 20 al 69%, y en el alto oleico el 9, 82 y el 9%, perdón. Su punto de humeo son 246 grados centígrados. Y tenemos que los usos culinarios, en este caso, son la cocción y la ensalada. Deme un segundo, por favor, permítame tantito.
Listo. Ok, tenemos entonces que, por ejemplo, en el caso del aceite de maíz, vamos a tener un porcentaje de grasa saturada del 13%, de monoinsaturada del 25% y poliinsaturada del 62%. Mientras que el punto de humo se alcanza o se sobrepasa después de los 236 grados. Lo podemos ocupar para fritura, horneado y ensaladas. ¿Vale? Luego también tenemos el aceite de sésamo, que vamos a encontrarlo igual en una concentración de grasas saturadas del 14%, monoinsaturadas del 43% y poliinsaturadas del 43%. El punto de humo del aceite semi-refinado alcanza hasta los 232 grados centígrados. Podemos encontrar, bueno, los usos que le podemos dar es la cocción, fritura y ensaladas. Tenemos por otro lado el aceite de aguacate. En el aceite de aguacate vamos a encontrar un 12% en cuanto a grasas saturadas, 74% monoinsaturadas y 14% las poliinsaturadas. Su punto de humo es de 271 grados centígrados. Se puede utilizar para fritura, salteado y ensalada. El aceite de almendra tenemos que tiene un 8% en cuanto a las grasas saturadas, un 66% a las monoinsaturadas y un 26% a las poliinsaturadas, teniendo como punto de humo 221 grados centígrados, y los usos culinarios son horneado, salsas y aderezos. Y finalmente tenemos el aceite de cáñamo, que es 9% de grasas saturadas, 12% monoinsaturadas y 79% poliinsaturadas, con un punto de humo de 236 grados, y los usos culinarios que tiene este es la cocción y las ensaladas. ¿Sale? Si nos damos cuenta, a pesar de que son aceites y son ácidos grasos, tienen diferentes niveles de concentración en cuanto al tipo de grasa que se está consumiendo. ¿Sale? Hablando de saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas. Bien, eso es en cuanto al aceite de oliva. Vamos con este último tema que nos habla sobre la clasificación de los quesos, que también es muy importante. ¿Sale? Nos dice entonces que los quesos pueden clasificarse de acuerdo a diferentes criterios. Estas son algunas de las formas de clasificación más comunes. Tipos de quesos. Tenemos primero quesos según el contenido de materia grasa. En estos vamos a encontrar los siguientes, o se pueden clasificar de la siguiente forma. Tenemos quesos extragrasosos, lo cual nos dice que se componen de más del 60% de la materia grasa. Quesos grasosos, que van del 45 al 60% de materia grasa. Los quesos semigrasosos, que van del 25 al 45% de materia grasa. Semidescremados, que van de 0 a 25% de materia grasa. Perdón, de 10 a 25% de materia grasa. Y los descremados, que alcanzan un máximo de 10% de materia grasa. Por otro lado, tenemos otra clasificación que es según el proceso de elaboración, y nos dice que se pueden clasificar de la siguiente forma. Podemos encontrar quesos frescos que solo siguen una fermentación láctica, llegan al consumidor inmediatamente después de ser fabricados, sin pasar por ningún proceso de maduración. Tienen un alto contenido en humedad y su caducidad es más corta. Los quesos maduros, en este caso, nos dice que además de la fermentación láctica, siguen otros procesamientos para que puedan desarrollar ciertas cualidades propias. Según el tiempo de maduración, se pueden clasificar en los siguientes subgrupos, aunque no existe un único criterio en este sentido, sino que solo a modo de orientación. Tenemos los quesos tiernos, que son de un tiempo de maduración inferior a los 21 días. Los quesos oreados, que tienen una maduración de entre 21 y 90 días. Los quesos semicrudos, que es una maduración de 3 a 6 meses. Y un queso curado, que es una maduración mayor a los 6 meses. También podemos encontrar quesos fundidos, que se obtienen por la mezcla, fusión o emulsión de una o variedades de queso,
y a veces se agrega leche, productos lácteos u otros productos como hierbas, salmón, anchoas, nueces, etc. Y también tenemos los quesos de pasta hilada o hilada. Nos dice que una vez rota se deja madurar la cuajada en el mismo suero durante un tiempo para que se forme una pasta hilada. Esto ocurre como consecuencia de la desmineralización dada la pérdida de calcio de la masa sólida. Este proceso se usan fermentos lácticos para poder acidificar el suero. Otra clasificación que tenemos es quesos según el origen de la leche utilizada. Pueden ser de la siguiente forma. Los quesos de vaca, que en este caso es la variedad más común, ya que es el tipo de leche que se produce con mayor cantidad. Algunos factores que influyen en la calidad de este queso son la alimentación de la vaca y el clima. El clima más templado o frío, en climas más templados o fríos, la leche de vaca se encuentra en mejores condiciones para producir queso. La oveja, o en este caso, son más frecuentes en zonas de poco pasto, donde la oveja puede adaptarse mejor. La cabra, en este caso, que son los quesos más variados y delicados en cuanto a sabor, a pesar de que son más fuertes. En este caso tenemos, bueno, también algunos otros animales. Nos dice que se produce leche de otros animales, tales como la hembra de la búfala, bueno, en este caso del búfalo, que es la búfala, el yak, el reno y el camello. Y también tenemos mixto, que se produce a partir de la mezcla de leche de diferentes animales. En muchos casos, el queso de cabra se rebaja a partir de su mezcla con la leche de oveja y o vaca. Y también tenemos otra clasificación que es según la textura de la pasta. Y estos se pueden clasificar de la siguiente forma. Tenemos quesos duros, que son los quesos más consistentes y difíciles de cortar, sobre todo en rodajas. Tenemos también los de textura semidura, que la mayoría de los quesos pertenecen a este grupo. Son consistentes, pero pueden cortar en rebanadas sin romperse. Los quesos blandos, que son los quesos cremosos. Los quesos semiblandos, que son a veces pueden untarse. En este caso, puede ser el queso de cabra, ¿no? Y la masa muy blanda, bueno, la pasta muy blanda, que son los quesos frescos en este caso. Bien, tenemos también que vamos a encontrar una amplia variedad de quesos. Ahorita les voy a dar algunos de ellos, solo como dato general. Y pues bueno, vamos a empezar por algunos quesos franceses. Recordemos que Francia tiene muchísima variedad en cuanto a los distintos tipos de quesos. Pero bueno, estos son solo algunos. Tenemos que los quesos franceses, en el caso de los quesos de pasta blanda con corteza enmohecida, nos dice que estos son tradicionales y están recubiertos de un moho blanco denominado flor, que es consumible o comestible. Su pasta suave y untuosa es de color amarillo, pálido cuando el queso está en su punto. A diferencia de los quesos frescos, en los quesos de pasta blanda, la fase de suerado en moldes perforados va seguida de una maduración en cuevas de 2 o 6 semanas. Los más conocidos son los siguientes. El camembert, que está hecho de leche de vaca, tiene 45% de materia grasa. El brie, que está hecho con leche de vaca, tiene 45% de materia grasa. El charosé, que está hecho con leche de vaca, aproximadamente al 50% de la materia grasa. Y el Saint-Marcellin, que está hecho con leche de vaca, con aproximadamente 50% de materia grasa. ¿Sale? Eso es por solo mencionar algunos. Digo, hay muchísimos más, pero solo es como por mencionar algunos. Por otro lado, también tenemos los quesos de pasta blanda. En el caso de los quesos de pasta blanda, nos dice que la corteza blanda de aspecto liso y brillante les proporciona un color entre amarillo y rojo anaranjado. Se diferencian los anteriores porque son más anchos. Fueron sometidos a una fase de lavado con agua
bueno, en este caso con agua tibia, con el fin de acelerar y mantener la formación de una corteza suave, además de acentuar los sabores. Estos son algunos de los más conocidos. El shumes, que está hecho con leche de vaca y tiene 40% de materia grasa, 50% de materia grasa. El pont de l'Evêque, que está hecho con leche de vaca, tiene 50% de materia grasa. El Livarot, nos dice en este que hecho con leche de vaca entera. Y el Monster. En el Monster nos dice que está hecho con leche entera y que tiene un mínimo de 45% de grasa. Está ardiendo mi ojo. Ok. Para los quesos de cabra también vamos a tener que existen múltiples variedades de quesos de cabra, franceses principalmente. Algunos son 100% de cabra, mientras que algunos otros son mezcla de leche de vaca, y estos son algunos de los más conocidos. El Saint-Meru, que se hace con leche no pasteurizada y tiene 45% de materia grasa. El Valensay, que hace con leche no pasteurizada y tiene la forma piramidal trunca que se hace característico. El Picodón, que hace que la leche no pasteurizada y tiene como mínimo 45% de materia grasa. Existen distintas variedades dependiendo la región o religión donde se produce. También tenemos el Chevre. Nos dice que tiene un mínimo de 45% de materia grasa y se hace exclusivamente con el queso de cabra. Su corteza es enmohecida. Y finalmente, bueno, en esta parte tenemos lo de los quesos azules. En este caso nos dice que estos quesos son una pasta blanca que debería tener, que deben su nombre a las pequeñas manchas azules que tiene. La duración y condición de acuerdo a sus variables. Perdón, me empezó a doler un poco la cabeza. Ok. Retomando entonces esta parte de los quesos azules, tenemos que, bueno, de los más famosos es el Roquefort. Nos dice que uno de los más conocidos es, bueno, que madura durante unos 6 meses en sótanos naturales bajo condiciones únicas de humedad y temperatura. Excepto el Roquefort, que se elabora con leche de oveja. Los demás quesos azules se hacen con leche de vaca. Estos son algunos de los quesos más conocidos. El Roquefort, que tiene 45% de materia grasa. El Blue, que tiene, bueno, que es de Gex, de Auvernech, de Bresse y de Cauces, que tienen 45% de materia grasa. Y el Formé de Ambert o de Montbrison es uno de los quesos franceses más antiguos, elaborados por lo general con leche pasteurizada y leche entera. También tenemos quesos de pasta prensada. En este caso son quesos de sabor suave, que debajo de una corteza dura tienen una pasta consistente y tierna. Su textura se debe a una etapa de fabricación especial, el prensado de la cuajada en moldes antes de su curación, durante esta última que dura entre 1 y 12 meses. Estos quesos son objeto de numerosos cuidados
y se dan vuelta, se lavan, se cepillan con regularidad y estos son algunos de los más conocidos. Tenemos que en este tipo de quesos encontramos el Cantal, que se elabora con leche de vaca con 45% de materia grasa. Tenemos el Morbier, que se elabora con leche de vaca. El Mimolet, que se elabora con leche de vaca con 40% de materia grasa y se le considera la versión francesa del queso Edam holandés. Tenemos también el Saint-Paulin, que se elabora con leche de vaca pasteurizada, el Saint-Nectarie, que se elabora con leche de vaca, 45% de materia grasa, y el Tom de Savoie, que se elabora con leche de vaca y tiene un contenido de grasa relativamente bajo, entre el 20 y el 45%. Ay, no me lo va a... Ok, a ver, denme un segundito, por favor, que no me quiere reproducir mis videos. Un tantito. Hasta 25% de descuento en flores y regalos. Envío el kit. Bueno, esto es Le Marché de... Ok, vamos a ver un videito. Y ahí va, ¿sale? Algo, que es ni más ni menos que el mercado de Troyes. ¿Y por qué te traigo aquí? Porque quiero que veas cuáles son los productos típicos de esa tierra. ¿Qué los hay? Por supuesto, sobre todo en Francia, que nos encanta comer bien. Pues vamos a verlos. Venga, eso me conmigo. El queso es el producto nacional. Hay más de 1000 clases diferentes de queso en Francia. O sea que puedes estar 3 años seguidos comiendo queso sin no repetirlo. Es buenísimo eso. O sea que para la gente que nos gusta el queso, esto es un paraíso. Tú eres un quesero, ¿no? A mí me encanta. Te encanta el A queso. mí me encanta el Es queso. como el ratoncito Pérez, Me encanta el queso por todos los Exacto, sitios. exacto. El queso típico de O de Troyes Troyes, es el chaos. Esto está... Es un manjar. Es riquísimo. ¿Te gusta el chaos? Riquísimo. Súper suave. Es muy suave. Cuenta la leyenda que este queso lo inventaron los monjes cistercienses y luego lo que hicieron es transmitírselo a la gente que tenía ganado de esta región para poco a poco empezar a producirlo. Y hasta el día de hoy, menos de 20 euros el kilo en la comida y en la cena, entre el plato principal y el postre, en general se toma un trozo de queso. Estos problemas de descalcificación de huesos no tienen, ¿no? En general. No. Es que no veas tú lo que les gusta el queso. Sí, Francia es el segundo país que consume más queso del mundo. ¿El primero? El primero es Grecia. Grecia, fíjate. Por el queso feta. Por el queso feta que se ponen las ensaladas. ¿Y el mayor productor de queso del mundo? Bueno, el mayor productor sigue siendo los Estados Unidos y el tercer país del mundo es Francia. ¿Y el queso más conocido en España? ¿Cuál es, cariño? Bueno, pues yo creo que ese es Roquefort. El Roquefort, nuestro querido Roquefort. Bueno, Sí, es y verdad. hay una cosa muy curiosa y es que los quesos franceses en general llevan el nombre de un pueblo donde se producen. Es decir, Roquefort se produce en el pueblo que se llama Roquefort. Un queso Roquefort normal va a estar en torno a los 30 euros el kilo aproximadamente. Sí, en el pueblo de Roquefort hay muchas cuevas Sí. y en esas cuevas se favorece el desarrollo, efectivamente se queda allí madurando y favorece el desarrollo de una bacteria que provoca la aparición de este hongo típico del queso Roquefort. El queso más caro que tenemos aquí es el Comté, Sí. que ves que está escrito en 36 meses. Sí. Eso quiere decir que ese queso ha estado envejeciendo en cavas durante 3 años y cuesta pues, algo más de 50 euros al kilo. Caballeros, Culemundo,
Ok, eso es nada más como un previo muy básico. Vamos a ver este que sí está muy interesante. Pongamos un poquito de Hola, atención. buenas tardes. Mira, estoy preparando una cena francesa. Voy a servir una tabla de quesos franceses. La verdad es que queremos comer el queso como lo comen los franceses. Bueno, pues en Francia no es un aperitivo, típicamente la tabla de queso sería una tabla estructurada y la tabla de queso se tomaría después de la cena, justo, o la comida, justo antes del postre. ¿De qué tipo de queso se va a componer la tabla? Bueno, podríamos poner un montón de quesos diferentes. Lo que vamos a hacer es intentar poner 6 familias muy representativas, diferentes tipos de fabricación y al mismo tiempo tener una representación de los 3 tipos de leche. Leche de oveja, leche de cabra y leche de vaca. Lo que vas a notar es que en una tabla de quesos franceses la leche de vaca va a ser preponderante, porque en Francia tenemos mucha leche de vaca y muchos quesos de vaca. Es un poquito lo opuesto a España, donde tenemos muchísima variedad de quesos de oveja, porque tenemos mucha leche de oveja. ¿Y cómo se prepara una tabla de quesos franceses? Bueno, lo importante es pensar en el orden de degustación, es decir, que vamos a pensar primero en los quesos suavecitos, muy elegantes, y vamos a intentar que poco a poco la tabla suba intensidad, ¿vale? Luego verás que te vamos a poner unas etiquetas con un número que indica el orden de degustación, ¿vale? La primera familia, por ser más suave, puede ser de la familia de los quesos frescos sin afinar, o puede ser de la familia de los quesos de cabra con poca afinación. Lo vamos a poner en el centro será el punto de partida y luego iremos así, subiendo en intensidad. ¿Vale? Perfecto. Cabri cendré, leche cruda, queso francés de la zona de la Loire. ¿Se elaboran muchos quesos franceses con leche cruda? La mayoría de los quesos son de leche cruda, la mayoría de las denominaciones de origen especifican que es leche cruda. Un camembert a secas no es denominación de origen y será pasteurizado. Un camembert de Normandie es un camembert de eau y obligatoriamente es de leche cruda. Para seguir, vamos a ir a otra pasta, una pasta blanda con corteza enmohecida. Y yo iría a un queso que tiene una afinación ya que está en su punto y dentro de la gama que tenemos podemos ir a un camembert. Este es el siguiente en intensidad. Estamos hablando del más suave, este que es un poco más intenso. Familia de pasta blanda, corteza enmohecida. Camembert, Brie, Coulommiers, son todos de esta familia. Subimos un poquito en intensidad, pero un poquito. ¿Y ahora vamos a por el tercer queso? Sí, vamos a ir a la familia de las pastas transadas. Primero te voy a poner una pasta transada de leche de vaca, el Comté, que es un gran queso. El preferido de vuestros clientes. El que más vendemos, y vamos a ir específicamente a una reserva del Fort Saint-Antoine que tiene 18 meses de curación. Para el cuarto vamos a coger otra pasta transada, pero esta vez de leche de oveja, del País Vasco francés, en los Pirineos franceses. El siguiente queso es un queso ya bastante más intenso en una corteza lavada. La familia de quesos que familiarmente se dice que huelen a pie. Pues será uno de estos, el Master. Y si lo quieres hacer a la francesa, que sepas que los franceses comen bastante cantidad de queso. Mucho más que los españoles, ¿verdad? 3 veces más el consumo por cápita, 3 veces más que en España. Y eso que en España nos gusta el queso. Y para acabar una tabla de queso, tienes que tener un azul, no hay elección. Vamos a ir a un Roquefort artesanal, un queso de leche cruda también, de oveja. ¿Con qué producto aconsejas que se coman? Hay esta costumbre de maridar quesos con mermelada, es cuestión de gusto, pero por ejemplo un azul que es bastante intenso, una mermelada tiene la ventaja de suavizarlo y de ayudar a repetir y repetir. Con un azul podrías poner, por ejemplo, una mermelada de pera, a mí me encanta, o una mermelada de higo, también buenísimo. Aquí tenemos en esta tabla de quesos, tenemos representados Normandia, ¿no? Tienes una buena parte de las regiones de Francia, pero es verdad que en Francia cada pequeña zona tiene su queso.
Tenemos la Loire, Normandía, el este de Francia, la Franche-Comté, tenemos los Pirineos, tenemos el este de Francia encima de la Franche-Comté, el Alsace, y tenemos el sur de Francia, el suroeste de Francia con el Roquefort. Y una última recomendación a mis invitados, ¿qué le puedo decir para que coman el queso a la francesa? Que coman en cantidad, que no se equivoquen en el orden y que prueban jugar con las mermeladas y con diferentes tipos de vino para ver lo que a ellos les gusta más. Importante sacar el queso por lo menos media hora antes de consumirlo, así se altera y vas a notar la textura y va a ser mucho más agradable que un queso que salga frío de la nevera. Pues Andrés, yo ahora mismo de lo que tengo ganas es de probar estos quesos. A mí una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención de Francia es que tenéis fromageries, o sea, lugares donde comprar el queso. La fromagerie en Francia es un sitio donde las personas que trabajan hacen un trabajo muy importante a nivel de la selección de los quesos. Se aseguran que los quesos maduran en su tienda llegan a su óptimo punto de maduración, cuidan mucho el queso y luego, muy importante, es una venta asesorada, es decir, que te vas a una fromagerie, como vienes aquí, te vamos a contar la historia de cada queso. Primero, es un queso de cabra con poca maduración, de leche cruda, y es un queso fermier. ¿Qué significa un queso fermier? Pues eso es algo que en Francia se valora mucho y las DOs diferencian entre un queso DO fermier o no fermier y significa que es de ganadería propia, es decir, el productor cuida las vacas, las alimenta él, es decir, controla la leche, la calidad de la leche y con esta leche, sin mezclar con la leche de ningún otro productor, hace su propio queso. Hay que decir también que en la mayoría de las DOs francesas las reglas en cuanto a la alimentación de los animales y el cuidado de los animales en general son bastante estrictas. Con este tipo de queso suave recomiendas una mermelada. Sí. Ok, chicos, vamos a quedarnos hasta ahí. Ya nada más quedaba que se iban a comer pues el queso que tienen en la mano. No iban a degustarlos todos, desgraciadamente. Pero bueno, es un poquito nada más un preámbulo de pues de lo fantástico. La verdad es que para mí sí es fantástico del mundo que es el queso. Pero pues bueno. Espero que también ustedes más adelante puedan investigar un poquito al respecto y saber más acerca de los quesos, ¿no? Eso es todo por el día de hoy, chicos. Me dio gusto saludarlos y espero que tengan muy buen día y que estén muy bien. ¿Sale? Me despido de ustedes y nos vemos por aquí el día viernes. Hoy les mando la práctica del día viernes, ¿sale? Sí, chef, gracias. Órale, chicos, cuídense mucho y que estén muy bien. Gracias, chef, buen día. Bye.